que Dios nos quiere recordar nuestros propósitos. Di conmigo, propósito y dirección. Así se llama la serie de este mes. No me acuerdo si es propósito y dirección o dirección y propósito. Siempre cambio los nombres a la hora de predicarlo o digo sinónimos, pero ya tú me entiendes, tú me conoces. Y todos los que estamos aquí, no hay nadie aquí que no haya nacido con un propósito de parte de Dios. Todos tenemos propósitos específicos, pero vamos a empezar a hablar durante este tiempo. No sé cuánto tiempo me vaya a llevar, no es propiamente el mes, pero vamos a estar hablando sobre el propósito que tenemos en general en Cristo como personas, el propósito que tenemos como iglesia, como iglesia cuerpo de Cristo y luego como iglesia local, cielos abiertos, y luego vamos a estar hablando también un poquito del propósito de cada uno de nosotros. Y ¿sabes por qué es importante el propósito? El propósito es importante porque una vida que no tiene propósito es una vida que no tiene a dónde ir. Cuando tú y yo no tenemos trazado un plan, no tenemos una meta, no tenemos un punto al que queremos llegar, tú y yo vamos a andar pues simplemente vagando, ¿verdad? Por ahí, yo le llamo orbitando, ¿verdad? Así nada más flotando en la vida sin llegar realmente a ningún punto. Y el Señor Jesús quiere que nosotros seamos personas con propósito, quiere que nosotros seamos personas con un plan, con un proyecto, con una dirección, porque eso potencia nuestra vida. El propósito, cuando tú y yo tenemos un propósito, cuando tú y yo tenemos una dirección clara, todo absolutamente en nuestra vida va a empezar a cobrar sentido. Quien no tiene propósito se levanta todos los días a trabajar, va y trabaja o hace su vida, se duerme y su día no contó, básicamente. Pero quien tiene propósito, cada día es un paso más en toda una cadena para llegar al punto que queremos, ¿sí? Y en Marcos 12:30 vamos a ver un pasaje muy conocido. No estamos tratando de descubrir el hilo negro, ¿verdad? De la escritura. Dice, te voy a leer desde el 28, dice, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar, sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Viene esta persona con Jesús y lo quiere poner a prueba. Y le dice, a ver Jesús, si eres tan chido como dices que eres, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos dos. Jesús, en una muestra de sabiduría, resume toda la ley, todos los profetas, resume toda la escritura, todos los mandamientos en dos mandamientos muy sencillos. El primero es, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Vamos a decir una vez más, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. Tú podrás decirme, Abimael, comenzaste hablando de propósito y de repente te metes al mandamiento. ¿Qué tiene que ver? Todo tiene que ver porque el mandamiento principal de Dios es lo que le da propósito y dirección a nuestra vida. ¿Sí? Cuando Dios no crea al hombre, cuando Dios crea a Adán, Dios tiene un propósito no para Adán, no para Eva, sino para toda la humanidad. Está creando el inicio de toda una historia, de todo un plan maravilloso en el cual íbamos a estar tú y yo situados en esta época de la vida, íbamos a ser parte de ese plan
Y en este mandamiento que pone el Señor para el hombre, está diciendo, si tú cumples esto, en ese mandamiento tú vas a encontrar tu propósito y tú vas a encontrar bendición y plenitud. Anota esto si estás anotando. Al cumplir los mandamientos de Dios, yo encuentro bendición, encuentro plenitud y encuentro gozo. Cuando yo cumplo los mandamientos de Dios, automáticamente la respuesta de cumplir el mandamiento, la respuesta a la obediencia es que viene bendición a mi vida. Muchos queremos una vida bendecida y tenemos diferentes conceptos de bendición, y hoy no me voy a meter a ese tema, no me voy a meter a hablar de las diferentes formas de bendición. Habrá un tema más adelante seguramente de eso. Pero todos tenemos una idea de lo que es bendición. ¿Sabes qué? La verdadera bendición va a venir a nuestra vida como resultado, no de que oremos nada más, no de que le echemos ganas, no de que seamos buenas personas. Viene como resultado de estar cumpliendo el principal mandamiento del Señor. Cuando tú y yo empezamos a cumplir este principal mandamiento, que es amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y nuestras fuerzas, entonces empezaremos a ver bendición. Empezaremos a ver gozo, porque una vida que está en la bendición del Señor automáticamente la bendición trae consigo gozo. Sí, cuando uno de los lastres modernos, de las acechanzas modernas del diablo para nuestra sociedad es la depresión. ¿Cuánta gente no está viviendo en depresión? Y no solo gente que le va mal. Hay gente que tiene aparentemente todo, que tiene riquezas, que tiene lo que quisiéramos tener tal vez nosotros, pero no tiene a Cristo. Y entonces al no tener a Jesús, el resultado de su vida es una depresión, una tristeza que a veces no se puede uno explicar. Y hay diferentes tipos de depresión. Hay una depresión médica que tiene que ver con un desbalance físico y químico, pero hay otra depresión espiritual que es la que mayormente opera, que no nos deja avanzar, que nos tiene atorados, que nos tiene muchas veces presas sin poder avanzar en los propósitos de Dios. Y ¿sabes qué? El gozo rompe la depresión. El Señor dice, el gozo del Señor, dice Nehemías, es nuestra fortaleza. ¿Te fijas? Esa aparente no tiene mucho que ver, pero como cuando hay gozo, va a haber ¿qué? Fuerza. Cuando hay depresión, hay debilidad. Cuando hay tristeza, hay debilidad. Pero cuando viene el gozo del Señor, con el gozo de Dios, viene nuestra fortaleza. Ahí somos fortalecidos. Entonces, lo primero que yo tengo que estar dándome cuenta es que mi primer propósito en la vida es amar a Dios con todo lo que yo soy. Me encanta cómo lo escribió Jesús, cómo lo dice, porque lo dice de una manera que tú no puedes separar nada. Dice, primeramente con todo tu corazón. ¿Sabes qué? La palabra dice que el corazón es el centro de nuestra vida. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todos los aspectos de nuestra vida fluyen de cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón está amargado, ¿cómo es nuestra vida? Amargada. Si nuestro corazón está resentido, es una vida resentida. Si nuestro corazón está con miedo, está temeroso, nuestra vida es de esa manera. Pero si nuestro corazón está apasionado, está enamorado, ¿qué tenemos para darle a la gente? Amor, pasión, gracia, misericordia. Si nuestro corazón está encendido, si nuestro corazón está confiado en Jesús, entonces tenemos una vida confiada, una vida tranquila, una vida donde puede haber tormentas, donde puede haber tribulaciones, pero hay una confianza que va más allá de nuestro entendimiento, y todo tiene que ver con nuestro corazón. Por eso Jesús dice, vas a amar al Señor tu Dios antes que con las demás cosas, con todo tu corazón, con el centro de tu vida. Y el Señor quiere que antes de nuestros razonamientos con Él, antes de empezar a razonar sus cosas, estemos apasionados. El amor de corazón, el amor emocional. No estoy diciendo que no le amemos con nuestra mente, porque también es una parte de lo que Él dice. Pero el amor que fluye del corazón, lo voy a decir de esta manera, es el amor más sincero y más inocente, y es el primer amor que tenemos.
¿Cuál es el primer amor de una persona normalmente? La mamá o el papá, en caso de que esté ahí. Y ese amor que tiene el niño, el bebé, es natural. Básicamente nace y lo primero que hace, que atrapa a todas las mamás, que es agarrarle con la manita el dedo pulgar. Siempre va a hacer esas fotos, ¿verdad? De una manita agarrando el dedo pulgar y una frase. Y ese día agarró mi vida por completa, ¿verdad? Y tirando crema, ¿verdad? Y es cierto, porque ya las atrapó, pero ese niño está buscando de una manera natural a la persona en la cual estuvo durante 9 meses, en algunos casos 8 meses, 7 meses, o 9 meses y medio, como en mi caso, ¿verdad? Que yo me andaba pasando ahí de cocción. Pero ese niño ama y ese niño no está razonando ese amor. Ese niño nada más está sintiendo ese amor. Y por eso nosotros tenemos que ser personas que con Dios es importante el sentimiento. Dios no está peleado con las emociones. Entonces quiere que el centro de nuestro corazón le esté amando. Un amor ferviente, un amor apasionado, un amor con sentimiento, un amor que te mueve. Después de amarlo con todo nuestro corazón, entonces viene nuestra alma, las decisiones. El corazón guía al alma. ¿Sí sabías eso? En el corazón sentimos y con el alma decidimos. El alma es la parte de nuestro ser, somos cuerpo, alma y espíritu. La carne está en el cuerpo, son los deseos, las emociones o los deseos más que nada. El espíritu es lo que busca Dios. Y en medio está situada el alma, que tiende a irse con el que es más fuerte. Y cuando estamos hablando de con toda el alma, tenemos que amarlo ahora sí con una decisión de amar, con una firmeza, donde vamos a tomar una decisión de decir: Señor, yo te voy a seguir, pase lo que pase. Ahí están nuestras decisiones. Y después está nuestra mente. Tú dirás, la mente no es la que toma las decisiones. No, la mente es la que se llena, di conmigo, de conocimiento. Y la mente, amar a Dios con nuestra mente, tiene que ver con empezar a conocer a Dios en nuestra forma de relacionarnos, conocer sus atributos, conocer quién es. Y después está, ahora sí, nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas simbolizan nuestro esfuerzo, es decir, nuestro servicio. Es una cadenita. Empezamos a amar a Dios con nuestro corazón y luego decidimos no dejar de amarlo y luego empezamos a conocer cómo es Él y después empezamos a poner en práctica ese amor y ahora empezamos a hacer cosas por Él. Esa es la forma en la que Jesús dice: hay que amar al Señor de esta manera, con estas formas. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes amar a alguien que no conoces? No se puede, ¿verdad? Acompáñame a Juan capítulo 17. Juan 17. Y vas a ver la oración de Jesús. Y vamos a estar viendo varios aspectos de esta oración. Porque si el propósito de Dios es que yo cumpla el primer mandamiento, y cumplir el gran mandamiento involucra todo lo que yo soy en cuanto a amor, en entregarme, yo necesito primeramente conocer a aquel que quiero amar. ¿Sí? Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad o autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Escucha esto, el versículo 3. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y que conozcan a Jesús. El principal mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, no puede ser llevado a cabo si no le conocemos. El principio de la vida eterna tiene que ver con conocerle, no tiene que ver con hacer, no tiene que ver con portarse de una manera, no tiene que ver con una oración en sí, tiene que ver con entrar al conocimiento de Dios. Así que de una manera más resumida, el principal propósito que tenemos en la tierra, el principal desafío que tenemos, tanto los no creyentes como los creyentes, es poder empezar a conocer a Dios y seguirlo conociendo hasta que estemos con Él. En ese trayecto, en ese camino de conocer a Dios, ahora sí había un canto, no sé si te acuerdas, los que están más viejitos y los que no están tan viejitos, que escuchen canciones viejitas tal vez se acordarán, pero había un canto que decía: de gloria en gloria te veo, ¿sí? Entre más te conozco, quiero saber más de ti. Decía ese canto, ¿verdad? Lo dice: mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame. Fíjate lo que se oraba en ese entonces, estaba padre. Quebrántame, ¿verdad? Hoy todo es prospérame, ¿verdad? Entonces era quebrántame, Señor, era moldéame a tu imagen. Pero esa frase, entre más te conozco, yo me acuerdo que cuando yo empecé a conocer al Señor, en esos primeros meses del 2001, que escuchaba ese canto, luego rompía en llanto, porque para mí era una realidad. Cada día empezaba a conocer yo algo diferente de Dios, y entre más empezaba a conocerlo, entre más tenía un contacto con Él, más quería seguirlo conociendo. ¿Sí? Cada vez que empezamos a conocerlo, cada vez que nos acercamos, empezamos a vivir una vida distinta. Acompáñame a Juan 14, 23. Fíjate lo que pasa cuando tú y yo conocemos al Señor y le empezamos a amar. Dice: y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Di conmigo: vendremos a él y haremos morada con él. Cuando empiezas a conocer a Jesús, que es la vida eterna, vas a empezar a amarlo. Y cuando empiezas a amarlo, la respuesta de Dios a que nosotros estemos amándolo es intimidad y comunión. Dice: si tú me amas, yo voy a venir a ti, mi Padre y yo vendremos y haremos morada contigo. Va a haber una unidad, va a haber una unión, va a haber una relación. Por eso siempre usamos esa frase. A veces se ha trillado de más, a veces la hemos sobrevalorado, ¿verdad? Y es que la vida con Cristo, o el cristianismo como nosotros lo concebimos, no se trata de una religión como tal, se trata de una relación con Dios. Se trata de establecer un conocer a Dios, se trata de establecer una amistad con Dios, de ir progresando. De manera que yo me doy cuenta que cuando empieza este camino de conocer al Señor, la próxima semana vamos a hablar más de conocer a Dios. Ahorita estamos como en un panorama general. Cuando tú y yo empezamos a conocer a Jesús, vamos a empezar a enamorarnos de Él, vamos a empezar a caminar con Él. A todos los hombres que empezaron a seguir a Jesús, lo empezaron a seguir, algunos por un milagro, algunos por una invitación. Pero esos hombres que comenzaron a seguir a Jesús, todos terminaron dando su vida por la causa del evangelio. Todos terminaron predicando, excepto Judas,
pero todos los demás que estaban cerca de él terminaron predicando el evangelio, terminaron haciendo la obra de Dios, terminaron siendo maltratados, siendo martirizados la gran mayoría. El único de los apóstoles que no sufrió una muerte violenta fue Juan el apóstol, pero había sido quemado con aceite hirviendo, sobrevivió a eso y lo van y lo tiran a una isla desierta para que se muera ahí. O sea, no murió con violencia, pero el proceso estaba haciendo como quiera de una manera violenta. Y uno se preguntaría, ¿cómo es posible que estos hombres entregaran su vida de esa manera? Y la razón es porque fueron prosiguiendo en el conocer al Señor. Fueron avanzando al conocer a Jesús. Uno se acercó por un milagro, uno se acercó para pedir una ayuda, uno se acercó porque seguía a Juan el Bautista y luego Juan el Bautista deja el ministerio y los manda con Jesús. Pero todos ellos terminaron con una relación con Dios que les marcó la vida. Y eso es lo que yo estoy orando para Cielos Abiertos. El deseo del corazón de Dios para una iglesia local es que todo creyente, todos los que estamos aquí, seamos marcados de manera que nuestra vida completa de aquí en adelante se centre en el Cordero de Dios, se centre en glorificar a Jesús y se centre en darnos en completo por Él. Tal vez no estamos viviendo un tiempo de persecución, tal vez no te va a tocar ser llevado a fusilamiento o ser apedreado afuera de tu casa o ser llevado a la horca o ser quemado como muchos de los que fueron maltratados en el primer siglo de la iglesia, pero sí nos va a tocar negarnos a nosotros mismos, sí nos va a tocar renunciar a cosas, sí nos va a tocar avanzar en el reino y privarnos de cosas y una autonegación por causa del evangelio, que es lo mismo que dar nuestra vida. Sin embargo, la mayoría de los cristianos hoy en día, no estoy hablando de Cielos Abiertos, estoy hablando en general, el 80% de los cristianos son personas que siguen luchando para conectarse con Dios, para caminar en sus propósitos y que básicamente están en la iglesia para obtener algo de Dios. Esa es la mayoría del cuerpo de Cristo. Y la esperanza o lo que va a pasar conforme se acerca la venida de Jesús es que la iglesia va a ser depurada y unos van a ser encendidos, pero va a haber otros que no fueron encendidos, que no se metieron a este mover, que Dios trató su corazón y no se dieron. ¿Y sabes cómo van a terminar? Van a negar la fe y solitos ellos se van a apartar de Jesús. Yo no sé si tú has conocido a alguien que ha caminado con el Señor por tiempo y después radicalmente se ha alejado. La mayor de las veces es porque hay un conflicto con Dios. La mayoría de las veces son personas que sufrieron una decepción con Dios porque buscaban en Dios alguien que les diera, alguien que les supliera, alguien que los bendijera, mas no estaban totalmente ligados en alguien a quien entregarnos, por quien vivir y a quien conocer. Los discípulos del primer siglo lograron lo que dice en Marcos 12:30, amaron al Señor con todo su corazón. Eran hombres apasionados. Eran hombres que hablaban. Mira, acompáñame a Primera de Juan, capítulo 1. A mí me sorprenden estos hombres cada vez que leo, que estudio sobre ellos. Primera de Juan está después de Segunda de Pedro y antes de Segunda de Juan. Fíjate lo que dice Juan. Dice, lo que era desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Dios. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Y vuelve a decir, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. ¿Qué anunciaban ellos? Lo que habían visto y lo que habían oído. Lo que, di conmigo, experimentado. Ellos conocieron a Dios no de sabiduría, sino de experiencia. Los fariseos conocían a Dios en su sabiduría, leían la Biblia, leían las Escrituras, vivían de una manera recta, intachable, pero ¿sabes qué les faltaba? Un amor apasionado. Les faltaba un corazón enamorado de Dios. Ya habían perdido, ya era una rutina, ya era una forma más de vida. Que Dios nos libre de venir a la iglesia cada domingo porque somos cristianos y los cristianos van a la iglesia cada domingo. Que vengamos cada domingo porque tenemos hambre de encontrarnos con Él. Que venimos los miércoles al estudio, que ojalá vengan al estudio porque hay una epidemia de falta al estudio, ¿verdad? Son pocos los que vienen, ojalá y se agreguen más. ¿Sí? Porque venimos no para ser sabios, sino porque en ello encontramos vida. Que servimos a Dios, pues no porque vamos a ver si yo sirviéndole Él me da algo y un intercambio, hay un trueque, no. Que servimos a Dios porque nos brota, porque cómo no servir a aquel del cual estamos enamorados. ¿Sabes qué? Cuando tú amas a una persona, no te cuesta servirlo, no te cuesta hacer por Él. ¿Sí? Pero cuando tú ves a la persona como alguien ajeno y te pide favores y te pide cosas, hay una carga. A veces por compromiso lo haces, pero lo haces pesadamente. Pero cuando amas a alguien, mira, hasta vas cantando cuando vas a hacer el mandado. ¿Sí me entiendes? Vas feliz, vas gozoso. ¿Por qué? Porque estás sirviendo a quien amas. Cuando amamos a Jesús, vamos a servirle, no porque tenemos que servir. Vamos a reunirnos, no porque nos tenemos que reunir. Vamos a adorarle con cantos, no porque eso hacen los cristianos, sino porque está en nuestro corazón hacerlo. Y está en nuestro deseo hacerlo. Lo que vimos y oímos, eso les hablamos. ¿Tú te imaginas una predicación del apóstol Juan? Yo me he puesto a pensar, ¿cómo predicaría Pedro? ¿Cómo predicaría Pablo? ¿Por qué la gente los iba y los escuchaba? Yo creo que eran predicaciones apasionadas. Yo creo que veían algo distinto en ellos. Porque no era como que ir a oír información sobre un nuevo Dios. Iban y eran impactados. Las palabras que Pablo hablaba perforaban el corazón de los oyentes. Y siempre el apóstol Pablo y Pedro y todos ellos causaban aquello que fue profetizado acerca de Jesús. De Jesús fue profetizado que Él iba a ser la piedra principal del ángulo sobre la cual unos iban a ser despeñados y unos iban a edificar. Jesús venía a traer conflicto y división entre la gente. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Jesús, te separas automáticamente de quien no ama a Jesús. Hay una separación. Y cuando Pedro y Pablo predicaban y Juan predicaba y todos los que predicaban, Apolos predicaba también, no es discípulo, pero está en el libro de Hechos, y dice que predicaba de una manera ferviente y la gente lo quería escuchar. Las predicaciones de Juan el Bautista. ¿Sí sabes cuáles eran las predicaciones de Juan el Bautista? ¿Qué les decía a su iglesia? Bueno, no era iglesia, era una comunidad de gente que lo escuchaba. Pero básicamente iban a escucharlos decirles hipócritas, víboras, desgraciados, arrepiéntanse, son una bola de mediocres pecadores. Esa es la predicación de Juan el Bautista y la gente llenaba el desierto, salía de las ciudades al desierto a escuchar a un pelado decirles sus verdades. ¿Por qué? Porque había una pasión. Había una convicción del Espíritu Santo, había una elocuencia, pero entre muchas cosas había una pasión. Cuando tú ves a alguien que está apasionado por algo, hasta te contagia, ¿sí o no? ¿Nunca has tenido un amigo de esos que venden cosas en multinivel?
Pero hay dos tipos de personas que venden multinivel. Están las personas que venden multinivel que nada más quieren tener gente abajo. Y está el que sí se tragó el cuento y sí se ganchó con el mensaje y está convencido de que el producto que él trae va a cambiar tu vida. ¿Sí o no? Eso te venden. Todo producto de multinivel te promete esto. Va a cambiar tu vida. Yo estoy aquí para hacer tu vida mejor. ¿Sí o no? Eso es lo que multinivel. Mira, yo he ido a varios, por eso te digo. Y esa es una de las herramientas. Mi propósito es ayudarte y te voy a ayudar ensartándote una serie de productos de más de 1,500 pesos el primer pedido para que tus células sean restauradas. Yo me acuerdo ¿cómo se llamaba lo que vendías tú, Magali? El de Health, el de los licuados. No, Your Health. Ese fue bien famoso aquí. Había una iglesia en Victoria que el pastor empezó a vender Your Health y agarró a sus 12 y los metió, fueron sus 12 piernitas y a sus células y todo el mundo ahí vendía Your Health. Pero ¿sabes qué pasaba? En serio lo creían, o sea, no era por venderte. En serio estaban enamorados del producto, ellos lo consumían. ¿Y sabes qué pasaba con esa gente? Que normalmente termina atrayendo a otros. Cuando nos vean enamorados y apasionados por Jesús, eso es el evangelio, mi amado. No necesitan ver el milagro, no necesitan ver la sanidad, necesitan ver el brillo del amor de Jesús en nuestros ojos, que nos descosemos hablando de Dios, que dicen, oye, esta persona realmente conoce algo, conoce a alguien y no solo va a una plática religiosa los domingos, no solo vive moralmente bien. Ojalá y digan todo eso de nosotros, seamos morales, seamos correctos, seamos buenas personas, pero que nos distingan por ser personas enamoradas del Señor. No hay mejor marketing que el que hace una persona enamorada. No hay mejor evangelismo que el que va a ser alguien que está enamorado de Jesús. ¿Te acuerdas de Esteban? Con eso voy a comenzar a terminar. Esteban fue un hombre que hablan de él en Hechos capítulo 6. Lo escogen para ser uno de los meseros de las mesas de las viudas. Y este era un hombre, dice la palabra, que era lleno de fe, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de muchas cosas. Cada vez que servía, porque su ministerio era servir, terminando de servir a las mesas, se iba a predicar el evangelio y milagros y señales pasaban. Y en una ocasión él está predicando y lo matan, lo apedrean. Esteban fue el primer mártir de toda la iglesia después de Jesucristo. Ya de la historia de la iglesia como tal, Esteban es el primero en morir por la causa del evangelio. Lo apedrean y cuando lo están apedreando dice que él tenía el rostro, que se veía el rostro de él como el rostro de un ángel, tranquilo, y que él estaba viendo al Señor y repite las mismas palabras que repite Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen, yo los perdono. Y dice Esteban, de su boca sale que dice: he aquí veo el trono abierto y al Hijo de Dios sentado en la gloria. O sea, él estaba ya, todavía no llegaba y ya estaba viendo el cielo, pues ya lo iban a mandar. Ya estaba de camino, ¿verdad? Ya iba a pasar el autobús por él. Entonces estaba viendo la gloria de Dios ahí. El ver la pasión de un hombre que estuvo dispuesto a morir brutalmente apedreado con tal de seguir predicando. Era más fácil callarse. Era más fácil dar la vuelta, irse y en el camino ir orando: Señor, perdóname, pero tú conoces mi corazón. Nuestras oraciones modernas. Señor, perdóname si no me definí totalmente, pero hay para la otra. Empezando el 2022, ahora sí le echo ganas. Desde el 1 de enero para resetear todo. Dice el Señor, no. Es toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, toda tu vida, todo lo que tú eres. Y Esteban fue el primer mártir y dio su vida. Un hombre que no fue, un fuego que no pudo ser apagado. Al contrario, cuando lo pretenden matar,
se suelta una persecución y ahora todos los que estaban reunidos se van a diferentes partes y empiezan a llevar el evangelio a otros lugares. El siguiente capítulo sigue la vida de Felipe, que llega a Samaria y provoca un avivamiento. Le hubiera salido más barato a los fariseos no matar a Esteban, porque siempre que matas a un mártir se levantan cientos de seguidores. Por eso tú y yo tenemos que ser mártires modernos, martirizarnos en nuestra forma moderna, pero estar encendidos en amor por Jesús. Mira, ¿te acuerdas que te dije que el primer amor es muy inocente, no le piensa tanto? Cuando yo fui ganchado por Jesús, cuando el Espíritu Santo me impactó y empecé a amarlo, que yo decía, ¿qué es esto que tengo? ¿Qué es esto que siento? ¿Qué es esta hambre? ¿Qué es este anhelo? ¿Qué es esta emoción? Se llena mi corazón cuando estoy cantando, cuando estoy alabando, cuando estoy leyendo. No lo puedo explicar, no lo había sentido con nada, ni siquiera en los conciertos a los que iba había sentido esta emoción. No le razoné todo lo que iba a sufrir por seguir a Cristo. Nada más me enamoré. Y el Señor es bien sabio. Antes de que empezara a ver las persecuciones fue cuando me dijo, ¿le entras o no? Un enamorado, ¿sabes qué hace? Le entra. ¿Nunca has visto? Por eso yo he descubierto esto y nos va a calar hasta el alma a muchos. Pero si tú estás limitando tu entrega a Dios, no estás tan enamorado. Y necesitas reenamorarte de Dios. Tal vez has estado enamorado en un tiempo de tu vida y te pasó como a la iglesia de Éfeso, que el Señor le dice, conozco tus obras, conozco lo bueno que haces, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Básicamente le estás diciendo, estás haciendo todo lo correcto, pero sin propósito alguno. No me conoces, ya te olvidaste de mí. Conoces lo que yo era, pero no lo que yo soy hoy. Conoces lo que hice al principio de tu vida, pero no todo lo que puedo hacer los próximos años. Y necesitamos reenamorarnos de Jesús. Por eso esta serie de ir conociéndolo, vamos a estar hablando de conocerle, de cómo enamorarnos. Y yo te invito a que invites personas, porque esta serie es para viejos y es para personas que nunca han oído el evangelio. Y vamos a llenar este lugar, este auditorio de personas enamoradas, no de gente que venga a cielos abiertos que gente enamorada de Jesús. Que estemos ahí fervientes como